Hola hermano, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roque Cárdenas. Continuamos meditando el tema de introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, o como otros lo llaman, la Filotea. Estamos en el capítulo 3 de este maravilloso libro, donde queremos hacer, como hemos dicho en otros videos, un círculo de lectura. Vamos a leer directamente el texto y vamos a comentarlo poco a poco. Le recordamos a todos que los que deseen hacer sus preguntas, aporte o comentario, estamos a su disposición, ya saben. Y los que deseen ser parte de la comunidad simplemente tienen que suscribirse al canal o activar la campana para que se enteren cuando subimos. Aunque nosotros acostumbramos subir los videos los sábados. Esperamos, si Dios nos da la gracia para hacerlo, todos los sábados ir leyendo un capítulo de este maravilloso libro hasta completarlo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con la lectura de este libro. Vamos, la versión que estamos usando, como hemos dicho anteriormente, es la de una página que se llama Mercaba. En esta página nosotros le agradecemos a los desarrolladores de esta página por compartir este maravilloso libro. Muy bien, vamos a iniciar. Capítulo 3, que la devoción conviene a toda clase de vocaciones y profesiones. En la creación, manda Dios a las plantas que lleven sus frutos, cada uno según su especie. De la misma manera, a los cristianos, plantas vivas de la iglesia, le manda que produzcan frutos de devoción, cada uno según su condición y estado. De diferente manera, han de practicar la devoción el noble y el artesano, el criado y el príncipe, la viuda, la soltera y la casada. Y no solamente esto, sino que es menester acomodar la práctica de la devoción a las fuerzas, a los quehaceres y a las obligaciones de cada persona en particular. Dime, Filotea, ¿sería cosa puesta en razón que el obispo quisiera vivir en la soledad como los cartujos? Y si los casados nada quisieran allegar como los capuchinos, y el artesano estuviese todo el día en la iglesia como los religiosos, y el religioso tratase continuamente con toda clase de personas por el bien del prójimo como lo hace el obispo, ¿no sería esta devoción ridícula y desordenada e insufrible? Sin embargo, este desorden es demasiado frecuente, y el mundo que no discierne o no quiere discernir entre la devoción y la indiscreción de los que se imaginan ser devotos, murmura, censura la devoción, la cual es enteramente inocente de estos desórdenes. Bueno, esta es una de las partes más interesantes de este libro, y efectivamente el santo, cuando escribió estas palabras, aunque para nosotros posiblemente en esta época moderna no nos resulte tan extraña, eran muy revolucionarias en ese momento. En la iglesia, recordemos, hubo una situación. Al principio, cuando Jesucristo predica, le predica a personas que en términos generales tenían una vida ordinaria. Entonces, el cristianismo era la fe, las personas que aprendieron a seguir a Cristo, el evangelio en la vida ordinaria. Así que habían pescadores, carpinteros, artesanos de todo tipo que seguían, amas de casa, que criaban sus hijos o eran viudas. Era lo frecuente. ¿Qué ocurre? Después, en la historia de la iglesia, surge posteriormente lo que se llama la vida consagrada. Estamos hablando de siglos después, sobre todo después de la persecución, de los 400 primeros años de persecución, surge lo que se llama la vida consagrada. A partir de ahí, algunas personas sintieron el llamado, la vocación a algunos a aislarse de la sociedad, incluso de las personas, y otros a vivir en comunidad, no tan aislados de la sociedad, pero sí una vida muy particular. ¿Para qué? Para de esta manera seguir a Jesucristo de manera más de cerca y más fácil, porque obviamente en la vida ordinaria tiene mayores dificultades. Sin embargo, ¿qué pasó a lo largo de la iglesia, en la historia de la iglesia? Esta visión religiosa, clerical, empezó a imponerse y casi se llegaba a mencionar, como veremos que el santo insinúa en uno de los párrafos, que la santidad estaba al alcance solo de las personas que se dedicaban a la vida religiosa o monástica o era parte del clero, y que los laicos eran personas que generalmente vivían una
fe muy tibia y que la santidad no estaba a su alcance. De ahí que el santo viene a hacer esta manifestación, que aunque hoy día también se pueden dar algunos requisitos de esto, sí definitivamente es un gran avance en ese momento sobre la visión de la santidad. ¿Qué ocurre? El santo empieza a hablarnos de la creación y efectivamente usando la analogía que Jesucristo habló de que por su fruto lo conocerán y que ningún árbol bueno puede dar frutos malos y que tampoco, por ejemplo, una vid puede estar dando manzanas. Entonces, que cada quien, según la voluntad de Dios, dé el fruto de acuerdo al árbol que es. Esta hermosa analogía nos permite a nosotros vislumbrar de que tenemos que saber que nuestro trabajo o el servicio que le hacemos a Dios es de acuerdo a la vocación que Él nos llamó. Entonces el santo empieza a hacer analogías. Dice, por ejemplo, no es lo mismo la devoción en un hombre sano o una persona sana que en una persona enferma. O no es la misma vocación o la misma estilo de devoción en una persona que tiene los órdenes sagrados o ha hecho un voto religioso que un laico. Y dentro del laico no es lo mismo un soltero que un casado o una casada, que tienen hijos y tienen que cumplir con sus deberes. Entonces ahí el santo nos va a explicar que efectivamente cada quien tiene que encontrar cómo vive su vocación, cómo vive la santidad en medio de los deberes. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Es muy dado que se den entonces lamentablemente los extremos. Entonces las personas, que es una tendencia hoy muy común, tienden a ser demasiado seculares, es decir, piensan que la religión es un asunto meramente privado de su cuarto o dentro de su casa y hacia la vida en sociedad simplemente viven como si no fueran cristianos. Ese es un extremo. El otro extremo es el extremado clericalismo, cuando efectivamente las personas laicas que piensan que van a seguir mejor y más cerca a Cristo, siendo laicos pero viviendo como religiosos. Entonces pasan demasiadas horas en la iglesia y quieren estar imbuidos solamente en las cosas religiosas, olvidando los deberes propios de su estado. Entonces, tanto esos extremos son malos. Eso también, estamos hablando de los laicos, pero también se da entre los consagrados. Un consagrado que de repente después de consagrado quiere vivir como un laico, está cometiendo un error. Entonces, ahí se da esa dicotomía. Entonces, un consagrado quiere estar metido en el mundo, en todas las actividades mundanas, porque supuestamente quiere evangelizar. Sin embargo, el laico se va al otro extremo. Entonces, el consagrado no cumple sus funciones, pastoreando, guiando, sanando al pueblo de Dios porque está demasiado ocupado en las cosas del mundo. Y el laico no cumple con sus deberes en el mundo por estar demasiado metido en las cosas del culto y de la religión. Entonces, vemos el desbalance que también se da hoy en día. Entonces, es importante saber en qué consiste la buena, sana y verdadera devoción. Entonces, esto es muy importante para que sepamos que es una gran tentación el creer que yo voy a ser más santo esquivando mis deberes. Entonces, de eso hace que efectivamente la gente, como dice el santo, que esté fuera de la iglesia o que son católicos, son parte de la iglesia, pero están fríos, digamos, alejados, murmuren sobre la devoción y dicen, mira, esta persona desde que se convirtió, abandonó a su esposa, a su esposo, ya no cuida a los hijos, se la pasa nada más solamente en la iglesia y no hace lo que tiene que hacer. Entonces, ahí vemos una primera advertencia y pensamos que una primera introducción para que veamos el contexto de lo que el santo nos está diciendo, también del punto de vista histórico. Vamos a seguir leyendo. Está corto. Dice, no filotea. Nada echa a perder cuando es verdadera. Al contrario, todo lo perfecciona. Y cuando es contraria a la vocación de alguno, es sin la menor duda falsa. La abeja, dice Aristóteles, saca su miel de las flores sin dañarlas y las deja frescas y enteras, según las encontró. Mas la verdadera devoción todavía hace más, porque no solo no causa prejuicios a vocación ni negocio alguno, sino antes bien lo adorna y embellece. Las piedras preciosas introducidas en la miel se vuelven más relucientes, cada una
según su propio color. Así también cada uno de nosotros se hace más agradable a Dios en su vocación, cuando la acomoda la devoción. El gobierno de la familia se hace más amoroso, el amor del marido y de la mujer más sincero, el servicio del príncipe más fiel y todas las ocupaciones más suaves y amables. Bueno, aquí viene una explicación perfecta de lo que nos dice que hace la devoción. Mira que pone ejemplos muy pintorescos y bellos, como el de la abeja, que efectivamente eh, entra en la flor y sin dañarla. ¿Y por qué no? La abeja también contribuye a la polinización y muchos otros aspectos, pero toma el néctar de la flor y no la daña. De la misma forma, la devoción entra en nuestra vida y contribuye a la fructificación como la polinización en la flor para que nosotros crezcamos. Entonces, discernimiento básico. Yo tengo que mirar mi estado de vida. Voy a poner un ejemplo. Si una persona es casada, tiene hijos, tiene un trabajo, tiene sus obligaciones, cuando dice que va a ser devota, es decir, tiene una conversión a Cristo y toma en serio el hecho de que va a seguirlo más cercanamente, tiene que ver y discernir de que sus deberes tiene que cumplirlo con mayor perfección. Tiene que hacer más feliz a su esposa, tiene que cuidar más fielmente y dedicadamente a sus hijos, dedicarle tiempo, cuidarlos, educarlos, tiene que trabajar con entereza para proveerle todos los bienes necesarios para que tenga un techo, alimentación, educación y todo lo que necesita. Tiene que sacar tiempo para que la familia viva la devoción, pueda ir al templo, tiene que tener tiempo para ayudar a sus padres o a los padres de su esposa o su esposo, tiene que tener tiempo para las amistades, para la vida social, ya sea en la barriada, en el lugar, tener al tanto la vida política porque es un ciudadano activo y ver que las cosas ocurran lo mejor posible en el Estado. ¿Se dan cuenta? Tiene un llamado de Cristo muy particular. En la medida de lo posible, llevar su fe en Jesucristo a su sitio de trabajo, a las áreas sociales donde se encuentra, no solo con el testimonio, sino con el trato amoroso y la predicación de viva voz. Eso en su ámbito particular. ¿Cómo podría un hombre laico casado o una mujer laica casada hablar de Jesucristo cuando su hogar es un desastre? ¿No sería más prudente procurar volver a ese hogar y reconstruirlo con la fuerza de Cristo para poder entonces poder predicar en propiedad? Entonces, he ahí cómo la devoción va sanando, liberando y puliendo, como dice el santo, cada joya para que brille según su especie. Si un sacerdote, por ejemplo, podríamos decir es un diamante, o un laico podría ser una esmeralda, por decir un ejemplo, y de esa manera aprendemos que cada quien tiene que brillar. Y como todo el joyero necesita todas las prendas para que brille la prenda de manera exquisita y bella, así cada uno de nosotros tiene que brillar en su situación, en su especie particular, para que la iglesia brille en el mundo, como decía el Señor, que ninguna ciudad en un cerro que brille a la luz puede ser escondida. Así la iglesia, cuando todos sus miembros hacen lo que tienen que hacer con la mayor perfección posible, brilla con un brillo especial para el bien del mundo. Vamos a leer el último párrafo que nos dice el santo sobre este tema de que la devoción está dada para todos los estados de vida. Dice, es un error y aún una herejía querer desterrar la devoción de las compañías de los soldados, del taller de los obreros, de la carta de los príncipes y del hogar de los casados. Es cierto, Filotea, que la devoción puramente contemplativa, monástica y propia de los religiosos no puede ser ejecutada en aquellas vocaciones, pero también lo es que además de estas tres clases de devoción, existen muchas otras, muy a propósito, para perfeccionar a los que viven en el sitio. Abraham, Isaac, Jacob, David, Job, Tobías, Sara, Rebeca y Judith nos dan en ello testimonio en el Antiguo Testamento. Y en cuanto al Nuevo, San José, Lidia y San Crispín fueron perfectamente devotos en sus talleres. La Santa Ana, Marta, Mónica, Áquila, Priscila en sus casas. Cornelio, San Sebastián, San Mauricio entre las armas. Y Constantino, Santa Elena, San Luis
el bienaventurado Amadeo y San Eduardo en sus reinos. Más aún, ha llegado a acontecer que muchos han perdido la perfección en la soledad, con todo y ser tan apta para alcanzarla, y otros la han conservado en medio de la multitud, que parece ser tan poco favorable. Lot dice San Gregorio, que fue tan casto en la ciudad, se mancilló en la soledad. Donde quiera que nos encontremos, podemos y debemos aspirar a la perfección. Y aquí hay un elemento importante que tenemos que saber. Dios nos llama a una misión y Dios nos da las gracias necesarias para vivir esa misión. Si a mí me ha llamado para la vocación religiosa o para la vida consagrada, si a mí me ha llamado al servicio como clérigo, como sacerdote, obispo, entonces la vida de laico en mí va a ser un desastre, porque no tengo esa vocación y Dios se comprometió a darme las gracias necesarias para la misión que Él me tiene destinada. Pero si yo soy una persona casada, ya sea un varón, una mujer, está casada, va a tener que vivir en medio de las realidades del mundo y Dios nos va a dar la gracia necesaria para vivir en esa realidad. Entonces, muchas veces creemos que la vida del sacerdocio, por ejemplo, es la vida más óptima para obtener la santidad y que la de un laico casado no lo es. Sin embargo, eso se debe a un prejuicio, porque efectivamente Dios le va a dar gracia al casado para que viva su santidad en medio de las distracciones y situaciones propias del mundo, como lo hizo, por ejemplo, con San José o la Virgen María. La Virgen María no vivió en ningún monasterio. Vuelvo y repetimos, como dice el santo, la vida cristiana en sus inicios, en su gran mayoría, los grandes santos que conocemos, eran personas que tenían una vida ordinaria. La vida religiosa se desarrolló fundamentalmente fue después de los tiempos de persecución. Entonces, efectivamente, es un error creer que las personas que viven fuera de la vida religiosa no tienen la opción ni las gracias para vivir la fe. Imagínense que hubo o hay en el pasado políticos, gobernantes de tipo monárquico y de otro tipo que han llegado a la santidad en un ambiente que mucha gente piensa que es tan malsano que es casi imposible ser santo. Han surgido de ese fango flores hermosas de santidad. Así que en todo ambiente Dios nos va a dar la gracia si vivimos la devoción. Entonces, por lo tanto, no pensemos que efectivamente Dios nos ha puesto en una situación más difícil que el otro, porque Dios, si nos hace ser una rosa, un clavel, una margarita, usando la analogía de las flores, a cada una necesita una cosa particular y un cuidado especial, y Él, como buen jardinero, va a cuidar de todas. Por lo tanto, a cada uno le va a dar la gracia para ser santo. Entonces, ¿la tentación dónde está? La tentación en creer que yo tengo que vivir dos vocaciones en una. Entonces hay personas que quieren tener lo mejor de dos mundos. Quiere ser cuando le conviene, quiere vivir una vida religiosa, estar todo el tiempo en la iglesia, en el Santísimo orar, para no tener que vivir las incomodidades propias de su vocación. Y viceversa, así ocurre con el consagrado religioso, que añora, vive las mieles de la vida religiosa, pero añora entonces algunas cosas de la vida laica. Entonces es una tentación y un peligro. Cada quien tiene que vivir tanto las mieles como los afanes propios de su vocación y hacerlo con amor y la mayor perfección para de esa manera alcanzar la santidad. Bueno, ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes comentando este capítulo 3, donde el santo nos enseña que la devoción es conveniente a toda clase de vocación y profesiones. Ha estado con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Nos vemos próximamente, si Dios lo permite, el próximo sábado, con otro capítulo más de este maravilloso libro. Que el Señor los bendiga a todos.